tener como invitado al profesor Héctor Zenit. Voy a dar una pequeña redundancia sobre su trayectoria, el cual pues sin duda también pues es un honor que él nos esté acompañando en este día. El profesor Zenit es un académico de amplios intereses interdisciplinarios. De hecho, Gregory Chaitin pues siempre lo ha referido como un nuevo tipo de teórico práctico. Se graduó de matemático por la UNAM en el 2003, obtuvo en 2006 una maestría en lógica por la Universidad de París I y también se recibió de doctor en ciencias de la comunicación teórica por la Universidad de Lille en 2011 y en 2015. Obtuvo el título de doctor en lógica, filosofía y epistemología en la misma Universidad de París I. Ha sido investigador asociado en el Laboratorio de Teoría del Comportamiento y la Evolución del Departamento de Informática de la Universidad de Sheffield, en el Reino Unido, investigador titular en el Grupo de Biología Circular del Departamento de Informática de la Universidad de Oxford y director del Laboratorio Oxford Immune Algorithms. Ha participado en la dirección del Laboratorio de Dinámica Algorítmica en el Instituto de Karolinska, donde ha trabajado junto con científicos experimentales como biólogos moleculares, inmunólogos, oncólogos, toxicólogos y otros matemáticos para comprender y estudiar los primeros principios de los sistemas vivos. Dirigió el algoritmo Natural Group, laboratorio que inició la calculadora de complejidad algorítmica en línea y el proyecto de percepción y generación de aleatoriedad humana, una especie de prueba de Turing inversa que involucró a casi 3.400 mentes humanas. Es editor de la revista científica Sistemas Complejos, la primera revista en el campo de la ciencia de la complejidad, fundada por Stephen Wolfram en 1987, y es miembro del consejo editorial de la revista Interdisciplinar. Bueno, pues démosle la bienvenida al profesor Héctor Zenit. Héctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y agradeceros el audio. Gracias. Muchas gracias, Genaro, y a los organizadores del museo también, del evento, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes y gracias también al doctor Sergio Chapa por la referencia de mi trabajo. Bueno, me sigo escuchando a mí mismo, así que dejemos sí, es un poquito difícil. Espero que la escuchen bien y estén viendo la presentación. Cambié un poco el título de la charla para darles un poco de trayectoria personal en el extranjero, con el propósito a lo mejor de motivarlos a que continúen ustedes, que esa es la trayectoria que quieren realizar, consigan y realicen ustedes también con su propia trayectoria. Como creo que ya dijo Genaro, pues no pude escuchar bien. Como bien dijo Genaro, he egresado de la UNAM en la licenciatura de Matemáticas. Y me fui un tiempo a Estados Unidos, primero a trabajar con Group Open Research antes de Francia, estudiando maestría y los doctorados que mencionó Genaro. Y en Wolfram estuvimos haciendo algunas cosas muy interesantes sobre lingüística computacional que al final incorporaron en sistemas como Siri y Alexa. Así que algunas de las preguntas que probablemente le han hecho haya respondido con parte del código que escribían aquel entonces. Hasta hoy sé que Alexa lo actualizaron, así que probablemente no esté usando las mismas funciones que hasta ayer todavía podían utilizarse, pero también sé que incorporaron algunas cosas del ChatGPT y de hecho hay código que ChatGPT está usando que escribir, de hecho es parte del mismo código, porque este código lo que hace es permitirle a los sistemas
responder preguntas factuales, que es uno de los muchos problemas de ChatGPT actualmente, ¿no? Estas alucinaciones en las que empiezan a inventar cosas con mucha seguridad y da la impresión de que son ciertas. Lo que hicimos en aquel entonces tiene mucho más cuidado en no hacerlo, y bueno, ha sido muy interesante poder haber contribuido con esas funciones y que se estén usando hasta ahora. Luego estuve un tiempo en Suecia, en el Instituto Karolinska, que es el instituto que otorga el premio Nobel en Medicina o Fisiología. Ahí estuve 7 años, muy interesado en aplicar matemáticas y computación al sistema inmunológico. Y luego regresé a la Universidad de Oxford, donde empecé esta nueva organización para tratar de cambiar algunas de las cosas de cómo entendemos la enfermedad, sobre todo la dinámica de cómo nos movemos de estar saludables a tener alguna enfermedad. Bueno, quisiera contarles un poco de un personaje histórico en la computación, porque no solo yo, sino otro mexicano en el extranjero estuvo involucrado. Me refiero a Konrad Zuse. Zuse fue un ingeniero alemán que en los 40s construyó la que se considera hoy la primera computadora electromecánica de propósito general. Yo creo que sería injusto llamarla universal, pero es casi universal, y precisamente es la contribución que hizo el profesor Raúl Rojas ahora en la Universidad de Berlín, que demostró que con una variación muy pequeña a la computadora original, que se llama Z3 y que está exhibida, por cierto, en el Museo de Ciencias de Berlín, la computadora podría ser universal. Lo único que necesitaba es una especie de loop, go-to feedback loop. Y de hecho sabemos que Zuse no sabía realmente del concepto de universalidad, así que por un lado le debemos a los ingenieros como Zuse la construcción de las primeras computadoras, pero también a teóricos como Alan Turing, Gödel, Alonso Church y algunos otros que nos explicaron qué se podía hacer con las computadoras y qué no con el concepto de universalidad. Y como ustedes probablemente sepan, porque están en el aire y están estudiando probablemente esto mismo, el concepto de computación universal es fundamental en la teoría de la computación. No solo nos dice todo lo que podemos hacer, porque en teoría, y como ustedes saben, una computadora universal puede calcular o computar cualquier otra función computable, y básicamente eso quiere decir que solo necesitamos una computadora y que la computadora se puede reprogramar para hacer cualquier función. Pero también nos dice cuáles son las limitaciones. Las limitaciones relacionadas, por ejemplo, con el problema de la atención, o qué tipo de problemas matemáticos podemos demostrar. Y aquí en la misma pantalla también tenemos a su hijo, que se llama Horst Zuse, y a quien conocí hace casi años en Berlín, en un evento. Tuvimos una cena juntos con otras 2 o 3 personas, y en aquel entonces se me ocurrió que podíamos reescribir uno de los trabajos de Konrad Zuse, que me parece todavía más interesante que la primera computadora que construyó, porque es esta idea de un universo digital. Y su trabajo se llama Calculating Space, en inglés, en alemán. Space también se escribe como cuarto, Raum, y en español no sé cómo se traduciría, pero probablemente como espacio calculador. Y es la primera vez en la que se propone esta idea de que probablemente debajo de todo lo que vemos en el mundo real, en realidad está
fragmentada en una especie de mundo digital. Y para ello también utilizó la primera idea de que el mundo podría explicarse o podría incluso estar corriendo en automóviles celulares. Y no es una idea con la que yo me identifique, porque creo que hay algunos problemas con considerar al universo como un automóvil celular, en especial con respecto a cómo funciona la métrica del tiempo, porque hay como un reloj absoluto y algo que no es compatible con lo que sabemos hoy en física, pero sigue siendo una idea muy interesante y que se puede generalizar a la pregunta de si el universo o el mundo es computable en el sentido de Turing, ¿no? La máquina de Turing. Por eso que sigue siendo una pregunta abierta. Aquí en la pantalla también vemos uno de los cuadros, porque le gustaba pintar a Susa, también está exhibido en el mismo Museo de Berlín. Y en mi escena con el hijo de Susa, Horst, pues se nos ocurrió la idea de volver a escribir este trabajo fundamental, porque estuvo escrito en una máquina de escribir con muchos errores y era muy difícil de leer, así que básicamente lo reescribimos en TeX. Esto fue junto con un profesor que se llama Adrian Sherman en la Universidad de Indiana Bloomington, y nos llevó un par de años hacer todo este trabajo y entender lo que estaba tratando de hacer. Evidentemente Susan no era un matemático, porque empezó en algún momento a utilizar unas variables que incluso no tenían sonido, lo cual fue muy interesante para nosotros. Cuando estábamos discutiendo del trabajo, no podíamos utilizar cosas como X y Z, había algunos símbolos que eran fundamentalmente sin sonido. Pudimos arreglar algunos de los errores tipográficos que tuvo el trabajo y publicamos este trabajo en uno de los libros que edité hace también como 12 años, que se llama Un universo computable, y en el cual Roger Penrose escribió el pancho. Tuve la oportunidad de conocer a Sir Roger Penrose hace como 15 años y me pareció una idea muy interesante, así que trabajamos en el negocio juntos, y como probablemente saben, ganó el premio Nobel en el 2020 en física y fue uno de los asesores de Stephen Hawking, así que fue una experiencia muy enriquecedora. Y durante estos últimos 20 años he estado discutiendo con algunas personalidades esta idea del universo computable o el universo digital. Organizé dos mesas redondas con algunas de las personas que están viendo en pantalla. Uno de ellos es Stephen Wolfram, a quien probablemente han escuchado. Es el CEO de Wolfram Research y creó este programa de matemática, y a veces le atribuyen la idea de que el universo corre versus un automata celular, cosa que es falso, porque él mismo no cree que lo sea. Sí cree que es computable y ahora tiene un proyecto que le llama Wolfram Physics, en donde propone que es una especie de red causal digital estable. Cierto que sea computable no quiere decir que cualquier pregunta relacionada con el universo o ese mundo sea computable. Es uno de los errores que muchos de los críticos hacen. Es obvio que no es computable, porque hay muchas cosas que seguramente no lo son, pero si en papel ya sabemos que no son computables, ¿cómo podríamos creer que en la práctica el universo lo es? Así que no es lo mismo, que el universo sea computable no quiere decir que cualquier pregunta acerca del universo lo sea. De hecho, probablemente todo lo contrario, quiere decir que hay un montón de preguntas que no son computables, pero que en principio se pueden describir mecánicamente. Es probablemente una mejor descripción. Yo creo que esta parte no es controversial en absoluto, porque es básicamente a lo que le apuesta la ciencia. La ciencia a lo que le apuesta es poder hacer cálculos, simulaciones, incluso en computadoras o papel, resolver problemas mecánicamente, encontrar causas. Así que la idea es menos controversial de lo que parece. Entre otros también estuvo Paul Davies, que es muy famoso, escribió un montón de libros. De hecho, yo me acuerdo como adolescente
leer sus libros muy interesantes, y ahora está en la Universidad de Arizona. Nos invitó a hacernos una charla. Esta es la foto del lago. Chaitin estuvo en mi comité de evaluación de tesis, y como probablemente algunos de ustedes sepan, pues fue uno de los fundadores de la teoría algorítmica del informático, junto con Andrei Kolmogorov y Ray Solomon, del que voy a hablar también muy brevemente. En la pantalla está también Kalud, que fue arquitecto de asesor en las tesis, Carl Mosley, que es un físico cuántico. Está Gordana Dodi, que es otra relacionada con comunicación, y Casti, tiene varios libros también, incluyendo el Cuarteto de Cambridge, que se lo recomiendo, es muy interesante, es ficción, pero bastante de ciencia y de comunicación. En las fotos de abajo, quien pueden ver es Martin Love, que junto con Chaitin, con Kolmogorov, etc., básicamente definieron lo que es aleatoriedad en un sentido muy general, no solo de computación, pero científicamente es básicamente la definición aceptada, definición matemática aceptada de aleatoriedad. Y también ven a Chaitin y a Renalino, que se habilitó más o menos como bajo el ámbito de su estudio de IBM, como por 20 años en Nueva York, sino en su casa también. Es un muy buen tipo que sabe mucho. También he estado interactuando mucho con él. Diseñó un circuito que se llama circuito de Fermi, que es reversible, porque se creía que la computación les contaba que a la derecha es la otra foto del otro en donde está Stratfield, que está en teoría superior, que tiene un circuito reversible con el que provoca que se podía hacer computación universal. También está Tony Leger, que ganó el premio Nobel de Física también, hace como 20 años. Está otra vez Kalud y Toffoli, que también junto con Fredkin propusieron estos circuitos reversibles. Con Fredkin tomé su curso mientras estaba en Carnegie Mellon, fui invitado como académico por un semestre y por casualidad estaba dando un curso en lo que él creía era un autómata celular que permitía explicar las leyes de la física y que llamó Salt, como Sal en inglés. Pero para ser honestos era un personaje muy exótico, no tenía una formación a él sí se le puede atribuir la idea de que el universo es un autómata celular realmente la que y es uno de los que lo propusieron originalmente. También tuve la fortuna de conocer a Leonard Levy, quien no son para llevar. en el PIB, y también fundó parte de la teoría algorítmica de la información junto con Ray Solomon. Déjenme contarles un poquito de cuál es mi investigación. Estoy muy interesado en conectar computación con el problema fundamental en ciencia, que es causalidad. Y actualmente, todavía hasta estos días, lo que utilizamos para tratar de encontrar la causa de muchos fenómenos, utilizamos un montón de estadística tradicional, método segundo,
conflicto. Y ha sido un problema por mucho tiempo. Ustedes recordarán, por ejemplo, el problema que se tuvo con las empresas de cigarros, en la que por décadas aseguraron que no tenían ninguna conexión con cáncer, porque básicamente podían manipular todos los datos tradicionales. No había manera de encontrar una conexión causal entre humano y cáncer de pulmón, por ejemplo. Esto fue cambiando con otro tipo de experimentos de perturbaciones, por ejemplo. En los 80s, en los 90s, Julia Pearl, por ejemplo, introdujo esta idea de hacer experimentos con control. Pueden ustedes imaginar qué interesante que algo tan básico que utilizamos hoy en realidad se empezó a utilizar bastante tarde como un experimento de control. Bueno, a mí lo que me interesa es tratar de explotar las herramientas que tenemos en computación, teoría de la información, para tratar de mejorar las herramientas que tenemos para encontrar las causas a los fenómenos que podemos observar en la naturaleza. Y para esto creo que hay una herramienta que se llama complejidad de cómputo. La mayoría de los computólogos o de la gente cree que el problema es acerca de encontrar herramientas ¿Puedo originar? Sí. No hay problema. Y esta herramienta lo que permite es encontrar un conjunto de programas que explican lo que he estado haciendo para resolver lo que se llama problemas. Y es que el problema es, como les decía, las herramientas estadísticas pueden indicar que ciertos objetos son más efectivos de lo que son, que la naturaleza porque si no son muy útiles, pero también hay limitaciones. Pero sí que son los que hemos estado trabajando vamos a dar tiempo de cubrir publicamos este artículo en el que mostramos que una red que crece y evoluciona en el tiempo, la propia de Shannon la describe como un proceso aleatorio, por diseño no es aleatorio. Y eso es un problema, un fenómeno que nos parece a los observadores aleatorio, pero también nuestras herramientas lo que hacen es tratar de encontrar esa causa. Aquí hay un ejemplo de observación, en este caso la observación son los humanos, con lo que hacemos con nuestros métodos es encontrar el conjunto de programas que permite generar esa explicación. Y luego ordenamos que esos programas que son por la máquina probabilidad probable es que esos programas hayan producido esa observación, porque en realidad cuando ocurre producen muchas más veces esa observación que eso se basa en la probabilidad algorítmica. Y una manera en que lo explico es que podemos navegar el universo como en películas. Tenemos estas nuevas herramientas para encontrar las trayectorias que nos llevan a la voy a resaltar un poquito de esto por ahí en la que nos permite caracterizar la información y poder encontrar posibles hipótesis que explican las observaciones. Y hay una aplicación en particular que nos va a interesar, que van a encontrar
unas fotos en el radio observatorio de Arecibo. Es que una de las aplicaciones que tenemos es que podemos deducir y reconstruir mensajes, en este caso hipotéticos. En este caso es un mensaje que nosotros mismos mandamos en los SMS, que es el método de la interacción, pero la mandamos como una señal de radio en una dimensión. Entonces la pregunta es cómo, por ejemplo, un extraterrestre pudiera reconstruir esa señal que es unidimensional en dos dimensiones, porque en realidad es una creación de imagen. Y lo que probamos es que con nuestras herramientas podemos encontrar. Y eso tiene aplicaciones también en computadoras celulares y sistemas ponemos el desorden, no voy a detener ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Preguntas, por favor. A ver, muchachos, aprovechen la oportunidad. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle al profesor Héctor? Bueno, sí, en lo referente a lo que estaba comentando usted, de que estos progresos de autónomos celulares pues no son aleatorios, sino son deterministas. ¿Cuál es el papel que tienen, por ejemplo, los campos de atracción en la explicación de estos fenómenos? Viendo que, bueno, los fenómenos que son más o menos reducidos y que podríamos encontrar a lo mejor en ellos la explicación de ese comportamiento. No la escuché, Genaro, si a lo mejor te pones cerca y me la repites. Ok, lo que estaba comentando referente al comportamiento que no es aleatorio, sino determinista de los autómatas, pues nos estaba diciendo que había algunas maneras que estaban intentando para encontrar esta causalidad entre lo supuestamente aleatorio. Y me gustaría preguntarle qué papel cree que juegan los campos de atracción en los sistemas celulares para poder explicar el tipo de fenómenos en las longitudes, al menos de los autómatas unidimensionales que estaba presentando usted. Son más o menos, bueno, Sí, muy buena pregunta. Campos de atracción precisamente está mucho más cerca de así que efectivamente estas herramientas algebraicas o sistemas dinámicos son un subconjunto de la probabilidad algorítmica. Así que creo que son una herramienta adecuada. Lo que creo es que no estoy descartando completamente ninguna otra herramienta. Lo que tenemos que hacer es poner todas las herramientas a disposición para encontrar las causas. No siempre nada más con la aproximación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo sí tengo una pregunta, Héctor. Regresando un poquito al tema que preguntó este alumno. ¿Ustedes han realizado como una muestra de escenarios, por ejemplo, de estos atractores para estos sistemas? En el sentido de que se supone que toda la evolución de la computación la puedes mostrar como un atractor. ¿Han contemplado o considerado alguna cosa de esas? Es una idea interesante, Genaro. Lo hemos hecho con redes booleanas.
comenzamos a correr temáticamente redes booleanas de un número fijo de nodos, y lo que hacemos es análisis de perturbación utilizando teoría algorítmica de perturbación. Perturbamos la red y vemos si cambian las hipótesis que con probabilidad algorítmica produjimos y cómo cambian con respecto a las perturbaciones. Y luego también vemos cómo cambian los atractores de las booleanas. Lo que hemos mostrado es que de hecho hay una manera de guiar estas perturbaciones para aumentar el número o reducir el número de atractores en una booleana. Creo que se puede generalizar a sistemas fonéticos. Bueno, Héctor, pues te agradecemos mucho, honestamente, y pues ha sido una cosa muy interesante. Y muchas gracias, de verdad. Acá tenemos tu reconocimiento, pero ya hasta que te vea te lo doy. Bueno.